Sí, con las mujeres líderes, unas mujeres muy interesantes que han trabajado mucho en el capítulo pues Tamaulipas. Tengo la oportunidad pues de platicar un poquito mi perspectiva sobre qué pasaría cuando llegue a la corte. Especialmente soy una persona que considera la perspectiva de género algo importante para la impartición de justicia y desde la procuración, atención y por supuesto judicialización de los asuntos. Soy empático con las mujeres. Hoy tenemos que entender que siguen siendo víctimas de violaciones a derechos humanos, aun cuando hay mucho avance, siguen cosas pendientes y desde la Corte tenemos que abordar con las mujeres. Es por ello que este diálogo es indispensable y no podía yo dejar de venir a Tampico, a Tamaulipas, si no viniera con las grandes líderes mujeres. ¿Cuáles son algunos de los pendientes que existen en el sistema judicial? Primero, hablando respecto a las mujeres, sigue habiendo una omisión por parte de las investigaciones con perspectiva de género. Sigue habiendo una ignorancia por parte de los tribunales para aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Ya se difundió este gran protocolo, se estableció que cuando haya categorías sospechosas de las que prevé el artículo 1 constitucional sobre discriminación, o sea, una mujer embarazada, una mujer inmigrante, una mujer indígena, una mujer que pueda ser víctima de algún delito como trata de personas, se tiene que aplicar el protocolo y todavía hay cosas pendientes y la Corte pues solamente resuelve algunos asuntos y falta poder difundir ello con todos los tribunales. Tiene que haber un diálogo con los tribunales locales, que eso ha faltado. La Corte actualmente pues pareciera que es una corte de semidioses que no baja a los tribunales y eso es algo muy importante que tiene que hacer. ¿La ciudadanía todavía no cree en la justicia? ¿Cómo hacer que recuperen? Sí, no, es muy complicado porque la ciudadanía ha recibido actos de corrupción por parte de jueces locales, quiere tocar la puerta a nivel federal y niegan. Hay pocos abogados que tienen la posibilidad de, por ejemplo, hablar una lengua materna como náhuatl, tzotzil, mayo, otras lenguas que pues no hay acceso para ellas. Y hoy lo que buscamos es eso, es renovar. La Corte mexicana tiene que reestructurarse y la reestructuración tiene que ser desde la atención, en un enfoque diferenciado. Hoy tenemos que entender que México no es un México heterogéneo, sino es un México pluricultural y que debemos de tener atenciones especializadas a diferentes grupos de personas. A veces ni la denuncia le quieren aceptar a las mujeres. ¿Cómo se...? Sí, no, por supuesto. También es algo pendiente de reformar las procuraciones de las procuradurías de justicia, tanto la general, la Fiscalía General, las fiscalías son procuradurías locales y es importante. Fíjense que estoy desarrollando yo un programa, un asistente virtual con una empresa de inteligencia artificial para poder atender de una manera más eficaz a las personas en el Ministerio Público, donde los sistemas pueden ayudar a incluso detectar la lengua, el idioma que quieren hacer, incluso desarrollar el sistema, la propia demanda para enviarla directamente al Ministerio Público. El Ministerio Público ya te dé fecha para ir a ratificarla. O sea, es algo innovador que quiero decirles que, por supuesto, muchos de los candidatos ni idea tienen qué es inteligencia artificial y cómo se puede utilizar, ¿no? Candidato, se dice que la justicia es para la gente que tiene dinero, la que cuenta con recursos. Sí, desafortunadamente hemos visto que hay en las cárceles mucha gente incluso inocente y que no tiene recursos para pagar abogados. Y sus abogados de Defensoría Pública pues no hacen mucho por ellos o no quieren hacer nada. Y que mucha gente que realmente cometió delitos está libre. Hay gente que por robarse un pan o algo está en la cárcel. Y ahí es donde tenemos que ver que la Corte desde pues el máximo tribunal, que es el Poder Judicial de la Federación, en coordinación con la Defensoría Pública, es necesario hacer una revisión exhaustiva de los casos pendientes. Recuerden el caso presunto culpable u otros más, donde a partir de esos asuntos empezaron a rascar y decir, hay gente que no es culpable y está compurgando pena. La Corte puede abrir incluso expedientes para conocer y resolver sobre esos asuntos, ¿no? Y también hay gente culpable que anda libre. ¿Qué es lo que proponen? No, es que ahí, por supuesto, tenemos que entender que es un trabajo coordinado. La Corte no puede resolver asuntos sino previamente, en el caso penal, la Fiscalía. Por eso decía yo que es importante también una reforma sobre las Fiscalías Generales de la República. Es por donde se debería de empezar, ¿no? A final de cuentas. Pues ahora ya tenemos que empezar allí. Por eso yo creo que los cambios son buenos. Hoy esta reforma empezó a plantear otras reformas. ¿Qué es lo que sigue? Pues sin duda yo creo que la reforma a las procuraciones, a la Procuración de Justicia. Y sin embargo no se ha escuchado nada acerca de una reforma con la Procuraduría. Yo sé que ya había una iniciativa por allí de hacer algunas reformas. Es importante entender que lo primero que se tiene que meterle es la atención. Ustedes bien lo acaban de decir. Hay gente que ni siquiera le quieren recibir denuncia, que no son empáticos.
Por eso es bien importante esto, porque nos está haciendo recorrer el país, y algunos que ni siquiera pensábamos como abogados, pues ir a pedir el voto, hoy tenemos que utilizar una estrategia de diálogo. Difícilmente hoy un candidato puede llegar con una actitud grosera a la gente. Oye, al contrario, tienes que llegar, oiga, soy fulanito de tal, con un lenguaje diferente, empático, porque los jueces nunca lo hacían. Hoy queremos que también las fiscalías, recuerden que en Estados Unidos el fiscal se va a elección. Sí. Entonces, hay un tema importante que puede ser que veamos la forma de hacer una reforma para ello, para que ellos también sean empáticos. Fiscal regional. Lo que Exactamente. se está haciendo aquí en el Poder Judicial, que también se haga en la Fiscalía. Por supuesto, ahí es donde podamos hacer una reforma, pero bueno, es todo conjunto. Yo decía, la Corte no puede resolver los asuntos como una varita, con una varita mágica, ¿no? Tiene que tener un proceso previo. Si vienen incompletos, con una corrupción, unas fallas en la integración, pues la Corte al final va a tener que resolver de una manera justa, ¿no? Es decir, respetando derechos humanos.